Voy a charlar un ratito con uno de los realizadores, Juan Manuel Muñiz Oribe, está allí en línea. ¿Cómo anda Juan Perry de este lado? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Perry? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias por atendernos. ¿Te encontramos dónde, en Santa Fe ahora? Sí, estoy en Santa Fe, vine a visitar a mi familia de Santa Fe, y tengo algo también en Rosario, de familia también. Mirá. Así que sí, venimos acá a Los Pagos. Está bien, plan tranquilo, familiar. Pensé que había sido por ahí en marco de alguna gira en relación al docu. ¿En Santa Fe lo mostraste algo o no? No, aproveché para venir acá a Santa Fe, que me estaban reclamando hace rato, mis sobrinas y mi tío, y también para ir después allá a Rosario, y estoy contento por venir acá, sí. ¿Y se vienen a mostrar este trabajo que están presentando? ¿Cuándo lo estrenaron? Lo estrenamos el año pasado en la Biblioteca Nacional, también estuvo ahí en Buenos Aires, también estuvo en algunos festivales en Lima y en algunas universidades de Córdoba y La Plata, y el estreno más fuerte fue este año, un reestreno en Calle Corrientes, ahí en Buenos Aires, enfrente del Centro Cultural San Martín, un lugar muy lindo, Centro Cultural de la ciudad, que estuvo todo el mes de junio, todos los jueves. Está bueno poder verlo en varias fechas, así uno se organiza. Bueno, acá en Rosario vamos a tener la suerte de ver este estreno, seguramente después tenga la posibilidad de ponerlo en la pantalla de algún cine alternativo también. Sí, estamos viendo eso, de entrar a los espacios Inca, claro. A ver si nos acreditan. Es complicado, es muy burocrático, además porque el documental lo hicimos totalmente independiente. Ajá. Nunca conseguimos que nos financien ni nada, y tampoco pudimos sacar el presupuesto del Inca ni nada, así que bueno, sí, estamos medio ahí entrando en la onda. Bueno, es más difícil entonces, pero ojalá que se les dé. Yo les contaba a los oyentes que bueno, vos sos uno de los realizadores con Facundo Caramelo, y laburo que hiciste también con el periodista con el periodista Agustín Argento. Así, ¿de quién arrancó la primera chispa, si se quiere, la chispa inicial para encarar un docu sobre este disco? Bueno, la primera chispa es de Agustín Argento, que es director de la película también. Ajá. Él tenía en mente hacer un documental del disco, nos presentó la idea y nos pareció... Primero no conocíamos el disco nosotros, con Facundo no lo conocíamos, lo escuchamos y nos voló la cabeza, y nos pareció interesante porque era una historia un poco perdida, no hay mucho material de archivo, y esa faceta de Miguel Abuelo, digamos, no es muy conocida. Mirá vos, me llama la atención en principio que cuentes que no habían escuchado el disco. No sé si son melómanos ustedes como realizadores o gustan del rock, pero ya es una mirada que viene de afuera. A Miguel Abuelo lo conocían de los abuelos seguramente, sí. Sí, claramente sí, lo conocíamos de los abuelos y todo, pero sí, nosotros veníamos del palo del cine más que nada, haciendo algunos cortos, algunas filmaciones. Y sí, no conocíamos el disco porque es un disco, viste, medio perdido, medio desconocido, no se editó acá. Es verdad, los super melómanos, bueno, o quienes gustan de Miguel Abuelo, lo conocen porque es una joyita, un disco de culto, pero podría decirse que el gran público le tiene la faceta más de los abuelos de la nada a Miguel. Claro, y bueno, y esta faceta de Miguel psicodélica y loca no era conocida. Claro. Y era interesante eso, y también la historia es interesante del disco porque fue todo un flash, cómo se conocieron ellos allá en Europa. Ellos venían de una predictadura acá, como muy reprimidos, viste, y allá encontraron la libertad total. Miguel se va en dictadura de Onganía en la Argentina, claro. Claro, sí. Exacto. Y ahí se cruza con especie de mecenas que le banca todas sus locuras, porque la verdad lo admira cuando se encuentra, que es Naim, ¿no? Moshe se llama, sí. Moshe Naim. Moshe Naim. Lo conoce a Miguel y flashea que Miguel iba a ser una superestrella. Moshe Naim era mecenas artístico, digamos, sin más ni menos, era mecenas de Dalí. Un promotor cultural que bancaba a Dalí y otros grosos, ¿no? Sí, total, y lo conocí a Miguel y se le voló la cabeza y le puso la plata para hacer un disco. Claro. Que lo empezaron, y cuando Miguel conoció a Daniel Esbarra, flasheó mucho con la música de él, de Daniel... espérame. Sí, atienda tranquilo.
No sé qué ha pasado por ahí, lo van a estar llamando. Estamos Hola, perdón. Sí, te escuchamos. Me estaban llamando. Ah. Bueno, y playó mucho con la música de Miguel, le puso la plata para hacer el disco, empezaron a hacer el disco y Miguel cortó todo para volver a grabarlo con banda, porque iba a ser solista, un disco solista de Miguel. Uh-huh. Miguel venía tocando folk, venía así playando con la poesía sufí, estaba en un momento espiritual grosso, y lo conoce a Daniel Esbarra, después guitarrista y tecladista de Virus, que venía con toda una influencia progresiva de rock, y venía viendo a Pink Floyd, y venía con toda esa cosa medio así metalera también. Claro, porque el disco tiene como una faceta folky, psicodélica, pero media jarroquera también. Claro. Es rudo por momentos el disco, en varias canciones, sí. Claro, se dice que es uno de los primeros que tiene un acercamiento al heavy metal, digamos, de los discos nacionales. Ajá. Y ustedes, a partir de empezar a conocer a la persona y al personaje, al mito, a Miguel Abuelo, no sé si tu compañero periodista lo tenía más junado, me imagino que sí, y cómo fue empezar a elaborarlo y a convocar a las personas que hablan. En el tráiler adelantan ahí algunos nombres, algunas figuras que estuvieron muy cercanos a Miguel en vida y que lo han analizado también. Es un poco un documental de cabezas parlantes que evocan o traen de nuevo a la actualidad aquellos días. Claro, sí, mirá, Agustín lo tenía bien junado, digamos, investigó mucho en la vida de Miguel. Por un lado se contactó con el biógrafo de Miguel Abuelo, que es Juanjo Carmona. Ajá. Que hizo un excelente trabajo en su libro, recopilando datos y cosas, y también con otro director argentino, que se llama Cucho Constantini, que hizo la película Buen Día a Día. Claro, está bueno, está citando los materiales. Juanjo Carmona, el libro es El Paladín de la Libertad, ¿no? Sí. Exacto. Y Cucho, Buen Día a Día, que también es... Ahora recuerdo, estuve hablando hace un par de años con él, hicimos una nota por su trabajo de Miguel. Así que hay como distintas facetas abordadas. Específicamente sobre el disco no había nada, ¿no? Exacto, entonces nosotros volcamos el documental, más que nada Agustín lo pensó como plantearlo sobre el disco de sí, y no tanto la figura de Miguel, aunque es inevitable, digamos. Claro. Porque ya había otro trabajo sobre él, y queríamos, digamos, contar la historia del disco, de cómo se conocieron ellos, de cómo grabaron el disco, las giras que hicieron después, y la locura rondante que había ahí entre ellos, y toda la historia de que vivieron. Ellos conocieron también una actriz muy famosa en esa época, se llama Elizabeth Viener, francesa, que era también amiga de Flaco Spinetta y de varios artistas, y los llevó a vivir a todos a una casa en las afueras de París. Como se estilaba también, ¿no? En la época, sí. Totalmente, y ahí, bueno, ellos estaban, viste, a full con el disco, cuando se conocieron todos. Además el disco tiene un cello, tiene también quena, Juan Dalera también, un músico muy importante que hizo unos solos de quena y todo, y era un sonido muy particular. Y bueno, y Rosso, que vos lo nombraste, él dice que está a la altura de cualquier disco de la época, y eso también es verdad, y era lo que nos llamaba mucho la atención, digamos. El mismo año salió Garza de Moon y un montón de discos grosísimos, y la grabación del disco está muy bien a nivel internacional también. Entonces, claro, porque Moyen Naim les provee de plata, de dinero, de financiamiento, los banca, es un mecenas cultural, no su productor. Claro, incluso les compró instrumentos. Les compró instrumentos y trajo al baterista, a Rodríguez, que luego se murió. No le pudimos hacer entrevista, obviamente. ¿No pudieron decir eso, sí? No pudimos, porque ya estaba muerto. No, la verdad no sé en qué año falleció. Daniel Rodríguez es baterista del grupo. Bueno, Miguel toca guitarra rítmica y voz. Está Daniel Esbarra en guitarra eléctrica y coros. Carlos Beiris, que también está ahí en el tráiler, en violonchelo. Pinfo Garrigo en bajo y Juan Dalera, que recién mencionabas, en la quena en el disco. De los que participaron del disco, ¿quiénes aparecen? Aparecen todos, menos Daniel Rodríguez, el baterista. Bien, claro, está. Y a él lo llevaron de La Plata, de Buenos Aires, lo llevaron allá para grabar. ¿Le financió el pasaje todo?
Sí, estaba cebadísimo Moyena ahí con Miguel, y no era para menos, obvio. Y habiendo encarado el documental desde la hechura del disco y la realización, digamos, ¿qué te sorprendió más o qué han encontrado, digo, en esta sumatoria de anécdotas que me imagino en los documentales uno está acostumbrado a escuchar a los testimonios que estuvieron ahí, a los que la vivieron y pueden evocar esas situaciones? ¿Todos qué hacen? ¿Recuerdan o cuáles fueron los disparadores que les plantearon a ustedes? ¿Recordar a esos días de cómo vivían, cómo grabaron el disco? Porque la banda lo graba en el 73, se demora un poco la salida, sale en el 75, hacen un par de fechas y se disuelve. Después no pasa mucho de lo que soñaba Moyena Im o la banda también. Claro, totalmente, sí. Bueno, las entrevistas a veces fueron difíciles porque para ellos fue una época loquísima que duró 1 año y pico. 1 año y pico, claro. Y chau, y después se separó. Era un grupo grande, ¿viste? Había varios artistas y varios que los acompañaban a ellos. Y después se disolvió y para ellos era una anécdota viejísima. Hay muchos que no se acordaban de nada. También la locura que tenían en esa época. No se acordaban, les costó recordar. No, si le preguntábamos, yo en esa época estaba todo el día fumado, no me acordaba nada, no me acuerdo nada, déjame hacer memoria, ¿viste? Qué locura, claro. Y nosotros, pensando, no, por Dios, pero bueno, rememorando, algo se pudieron acordar y aportar. No metieron una sesión de hipnosis, nada para que vuelvan los recuerdos, llegaron solos. Hubiera sido bueno, hubiera sido bueno. Mirá vos, así que les costaba recordar, pero pudieron ir reconstruyendo un poco a partir de todas las cabezas, también de todas las voces esos días. ¿Qué contaban? Adelantanos por ahí algo del material. Bueno, el tráiler ya lo hace, adelanta un poco, pero ¿qué más podemos escuchar, ver en el docu? Y cosas interesantes, está bueno del tema de cómo grabaron el disco, o cosas de Miguel, viste, que de repente por ahí hacían la grabación. Ellos venían ensayando, hay un tema de Llama al Muelle, que ellos venían ensayándolo de una manera y cuando lo grabaron Miguel lo cantó totalmente de otra, que tiene en la voz, él canta y como que va repitiendo, va tarareando, algo que todo el mundo se quedó, lo miraban a Miguel cuando lo estaba grabando. Porque lo sorprendió el mismo día de grabación, lo vino ensayando de otra manera y ese día cambió la bocha, la perspectiva. Exacto. Y también con el tema de la misma grabación en momentos cuando estaban grabando al principio, que iba a ser Miguel, iban a entrar algunos solos, y Miguel dijo, no, paremos acá y hagamos una banda. Mira. Bueno, así que el disco empieza como solista, después se cruza con Esbarra y lo regraban entero. ¿Pasa de eso? Sí, él no habían grabado todo, no entero, porque hay 3 temas, por ejemplo, son de Esbarra. Claro, está. Y ahí lo reconstruyen un poco el disco a partir de esa relación, se meten de nuevo al estudio o siguen en el estudio. Bien, está. Claro, sí. Hay 3 temas de Esbarra, o sea, digamos que el disco vendría a ser una mitad de Esbarra, una mitad de Miguel Abuelo. Y hubo disputas en eso, ¿no? Porque digo, el disco se llama Miguel Abuelo, nada. Bueno, hay distintas, uno encuentra ediciones en internet, porque en la Argentina se editó mucho después, hubo reediciones en los 90, es Miguel Abuelo et nada, ¿no? Hijos de nada. El disco figuraba, ¿hubo alguna discordia ahí? ¿Qué te contaron sobre el nombre de Miguel o no? No, en eso no, me parece que el nombre salió después. Así más como también comercialmente, no hubo disputas, no hubo disputas de ego, tampoco nadie podía contra el ego de Miguel, tampoco. Claro, no tenían ni ganas de ponerse a discutir. Claro. Bien. Claro, los temas de Esbarra son Señor Carnicero, Recala Sabido Forastero y el 5, 6 y 7, Octavo Sendero. Y los 4 primeros son de Miguel, firmados ahí como Miguel Ángel Peralta, Tirando Piedras al Río, El Largo Día de Vivir, Estoy aquí parado, sentado y acostado, y El Muelle, al que hacías mención también. Claro, y Estoy aquí parado, sentado y acostado, es de también aparece Pipo Lernoux, gran ícono de rock nacional, claro. Poeta, que hizo la letra para ese disco. Miguel modificó algunas cositas, pero básicamente la letra es de Pipo. Mira. Claro, bueno, acá en la ficha técnica, por eso es incompleta o errónea a veces la información. En la contratapa del disco dice Paroles en Music, Palabras y Música, Miguel Ángel Peralta en
Ni siquiera figura en ese tema el nombre de Pipo Lernud, que es... De Pipo, no, claro. Viste, incluso él le mandó el disco a Pipo, cuando fuimos a hacerle la entrevista, Pipo nos mostró el disco de vinilo, que le había mandado Miguel y todo, pero sí, no figura, no creo que Miguel esté mucho al tanto de este tema burocrático. No, me imagino. Era, viste, lo grabaron y después lo habrán llenado, supongo eso. Y está citando a algunas personas de las que hablan, que decíamos de la banda, ahora Pipo Lernud, bueno, Rosso, ¿quién más? ¿Cuántos son los testimonios más o menos que confluyen en el documental? Bueno, los de la banda habla Pipo Garriga, el bajista, habla Carlos Beiris, también después como amigos de la banda está Elisabeth Diener, que era la actriz francesa esta que te comentaba. Sí. Una pareja de él, un pintor que se llama Ricardo Mosner, que estuvo con él, estuvo con ellos en algunas partes, en alguna gira. También Víctor Kesselman, que estaba también con ellos. Rosso también está. Claro. Y hasta ahí, más o menos hasta ahí. Podíamos nosotros hacer más entrevistas y más cosas, pero como lo queríamos enfocar más que nada al disco y a la gente que estuvo relacionada con esto, claro, cortamos ahí. Sí. ¿Y respecto a imágenes de época o son todas por ahí evocaciones en testimonios orales? Bueno, ese es un gran picante del documental, digamos, porque nosotros nos encontramos buscando material de archivo. Incluso Víctor Kesselman tenía una caja de fotos que no la encontró nunca, nos pasó algunas nada más, y hay pocas imágenes de la banda, habrá 12, 13 fotos, pero nosotros... fotos, bien. Claro, fotos, video no, nos habían dicho que había unos yankees que estaban filmando en esa época, pero nunca los pudimos conseguir. A Mollerain tampoco lo pudimos conseguir porque desapareció, nadie sabía dónde estaba. Ahora sabemos que murió, digamos. Murió Mollerain, mirá. ¿Y hace mucho? Y era un tipo grande, no se sabe bien, porque es un tipo que medio que desapareció. Lo que sabemos de referencia que murió porque hace poco a Agustín lo contactaron de Barcelona, creo, para reeditar el disco, y le dijeron que le habían comprado los derechos a los Naim, que eran los hijos de él. Los descendientes del gestor, claro, del productor. Claro. Cultural. Así que hay fotos, pocas, 12 fotos, porque en esa época, no sé, si eran los tempranísimos 70, por ahí la costumbre de andar todo el día con la cámara o la filmadora es más de los 80. Vos decís que sí había unos yanquis filmando. ¿Mito o realidad eso? ¿Qué pensás ahí? ¿Está comprobado? Y mirá, hay muchos mitos, claro. Y no sabemos la realidad. Claro. Lo que sí, por ejemplo, conseguimos una buena entrevista de Mollerain que le hizo una mujer que consiguió Agustín, que era sobrina de un periodista que él conoce. Y eso fue a parar al documental. ¿Una entrevista de época, Molle, o más de ahora? No, una entrevista de que hablaba de Miguel un poquito después. Bien. Un poquito después de habrá sido los 80, ¿viste? Sí, un video. Recordándolo, bien. Y bueno, y el gran reto del documental fue sostener en imagen. Yo me dediqué bastante a la fotografía. Nosotros el documental lo dirigimos los tres, pero eso es algo simbólico, digamos, nos separamos roles. Claro. Porque el proyecto es de los tres, pero bueno, nos separamos roles. Agustín estuvo haciendo las entrevistas y un poco de la producción. Todos también hicimos algo de producción, ¿no? Pero yo me dediqué más a la fotografía de la cámara, Facundo también a la cámara y un poco al sonido. Y el gran reto era poner imágenes relacionadas con los 70. Nosotros buscamos una estética, creemos, imaginativa de los 70, porque las fotos que hay y las fotos que hay, por ejemplo, son en blanco y negro, ¿no? Sí. Y las fotos, imágenes que hay de los 70, digamos, no tienen el color y la psicodelia que uno se imagina o uno piensa en el imaginativo de los 70. Se entiende. Por ahí. Se entiende, claro. Los materiales eran blanco y negro, y es verdad, está bueno lo que sí, porque cuando uno habla de psicodelia o de ese periodo que va del 67 a ponerle, o antes también, al 72, 73, claro, es una explosión de colores, pero en la realidad estaba todo en otros, o mucho de eso en blanco y negro.
Claro, exacto, y también por ahí no era blanco y negro, pero eran colores tenues por las películas, Sí. todo el material, viste, Super 8 que habían en la época, o las cámaras 35, y lo que hicimos fue hacer videoclips de los temas. Hicimos tres videoclips, que también cuando nosotros viajamos a Francia, cuando fuimos viajando a Francia, fuimos filmando en distintos lados. Ajá. Y ahí hicimos los videos. Me acuerdo una vez estábamos nosotros de casualidad, digamos, en Suiza, viajando, ya habíamos hecho las entrevistas, todo, en un lugar que se llama Interlaken, que se llama Entre Lagos. Ajá. Y me acuerdo que este lugar tenía todos unos pasajes en tren, vos ibas por el tren, en el tren ibas viendo los lagos, todo, nosotros fuimos filmando así para el largo día de vivir, por ejemplo, y me acuerdo yo estar sentado, y el pasaje que teníamos también nos devolvía en barco al lugar, en un barquito. Uh-huh. Y cuando estoy sentado veo un muelle increíble, espectacular, y bueno, y ahí salió la imagen del muelle, que es una de las imágenes más logradas de la película también. Mirá qué bueno, un poco de azar y un poco de estar atento ahí al camino. Exacto, sí, nosotros mucho en el trayecto del documental y filmando y editando todo, nos sentimos afín con la banda también, porque no fue nada fácil. Y hubo momentos en que lo íbamos a dejar el documental porque nos sobrepasó también, porque éramos pocos. ¿Por qué? Sí. ¿Por tenían poco material de época o qué? No, porque éramos, bueno, solo nosotros tres, claro. Después por tema de presupuesto, porque nosotros no cobramos nada, obvio, porque era nuestra película, pero después tuvimos que pagar algunos derechos de las canciones, y después tuvimos que también... no sé, conseguir un montón de cosas, pagar la edición. Hubo muchos procesos en la película. Nosotros filmamos en 2012, imagínate, y lo terminamos el año pasado. El año pasado, un montón de situaciones adversas, bueno, además porque contaba al principio de la nota que no pasaron por el sistema formal de subsidios, ahí del Inca y demás. Exacto, nos mandamos a hacerlo así. Por un lado, estamos contentos por hacerlo así, porque creemos que hicimos un proyecto para nosotros más artístico, por el hecho de que las personas involucradas en la película no fueron técnicos, sino fueron artistas, digamos. Por ejemplo, el editor nos ayudó mucho, y nosotros le dimos vía libre para que él haga lo que sea, y digamos, como está el cine hoy en día, planea el productor y el director, o el director de fotografía, para tener la película, y después todo lo demás vienen a laburar 2 semanas y se van y ya está. Ajá. Y acá no fue así, acá tuvimos todo que ver y estamos contentos por eso. Está bueno. Bueno, así que testimonios, algunas fotografías de época, la construcción de sus documentales, y ahí que imágenes, no de gente tocando, sino más bucólicos, o más soníricos, o más psicodélicos, los perfiles de los videoclips que armaron, digo, de imágenes de la naturaleza, ¿cómo vieron? Claro, exacto, sí. Bueno, fuimos por cada tema, ¿no? Pero sí, hay muchas imágenes que construimos en el viaje, en medio del viaje, algunos de naturaleza, todo, y una parte importante que hicimos fue buscar una imagen psicodélica usando, nosotros podríamos haber usado algo digital, pero no lo hicimos todo analógico, y usamos pinturas, esto es así muy analógico, digamos, usamos pinturas en una bandeja de agua, fuimos tirando con agua caliente que se iba revolviendo, y después eso lo espejamos, hicimos detalles de edición. Había que evocar el imaginario, está bueno. Exacto, y bueno, y con eso estamos contentos, porque salió bastante bueno. Está bueno. ¿No se metieron, digamos, con el contexto político, social, o que los documentales que atienden ese momento del país o esas décadas suelen presentar, o si hay imágenes, digo, no sé, militares, políticos, cosas así? Algo hay. No quisimos introducirnos tan ahí, claro, por el tema de es algo que ya todo el mundo ya lo sabe, está muy cantado. No quisimos repetir, incluso podríamos haber también hablado mucho de la vida de Miguel, que no lo hicimos tampoco. Algo hay, pero un poquito. Más que nada nos queríamos referir al disco, a la grabación, a los detalles más técnicos que tienen que ver con el rock. Está bueno.
Bueno, Juan Manuel, te agradecemos un montonazo la charla, nos da ansiedad y ganas de ver la peli. Ahí el viernes estaremos en el Galpón de la Música, van a estar por acá ustedes también charlando, viéndola. Sí, exacto. Sí. Vamos a ir con Facundo, va a ir Facundo Caramelo y voy a ir yo. Agustín no va a poder ir, pero bueno, vamos a estar nosotros y vamos a ponerle toda la onda. Ni hablar. Así que sí, contentísimo. Buenísimo, te agradezco mucho y un gran abrazo, Dale, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí lo teníamos a Juan Manuel Muniz Oribe, uno de los realizadores, junto a Facundo Caramelo y el periodista Agustín Argento. Arrancaron allá por 2012, terminaron en 2017 a realizar este documental. Miguel Abuelo Etnada se va a presentar en el Galpón de la Música este viernes 21 horas gratis, y la banda de Juan y Fabri La Paciencia va a estar repasando la música. Bueno, te contábamos un poco la historia ahí para los que no lo tenían. Él mismo se reconocía como alguien que no había escuchado el disco. A esta altura es un disco de culto del rock argentino, sin dudas. Un oyente por ahí nos decía que es buenísimo el disco, igual los psicodélicos más de la primera etapa, porque bueno, Miguel por supuesto ya había estado con Diana Divaga, la primera formación de Los Abuelos de la Nada, después fue hacia Nada, y después regresa con Los Abuelos en la versión del más conocida, que es de los 80, que es la segunda formación más conocida con Calamaro y demás, del 81 al 86, así que bueno, gracias ahí también, y siguen a este oyente que nos escribía. Pero esta historia tiene que ver con este francés afincado en París, de origen judío, Moshe Naim, nacido en la década de los 30, que estuvo relacionado desde muy joven con el mundo del arte, fue amigo de pintores españoles como Dalí, Antonio Saura, Ortega, el venezolano Jesús Soto, o el portugués Pedro Gamboa, y los promocionaba. Ahí en París era una especie de mecenas. Gracias a la fortuna familiar pudo apadrinar a estos artistas nobles exiliados o emigrados en Francia. Conoció a Miguel Abuelo en los 70, le propuso armar una banda que formó con músicos argentinos y chilenos en el exilio y de viaje por allí en el mundo. Entre ellos estaban, como decíamos, Daniel Esbarra, que iba a ser guitarrista de Virus. Esas canciones pasaron por el tamiz de los músicos del grupo, se convirtieron en la propuesta que Naim consideraba la encarnación del rock y que oportunamente llamaron Miguel Abuelo Nada. Registraron las canciones en París en 1973, y para cuando el disco fue editado 2 años más tarde, en el 75, la banda ya se había disuelto. Tras algunos shows de notable resultado artístico, pero con un balance financiero medio para triqui, Nada se disolvió. Un poco esa es la historia que se cuenta sobre este disco, que cruza art rock, folk psicodélico, rock progresivo, incipiencia del metal también, todo eso. A partir de aquella época, estos realizadores hicieron el documental que vamos a poder ver aquí en Rosario en breve. Los dejo con un poco más de música de este discazo de 1975 y disfrutamos de los últimos minutos del programa.